Hola amigos y amigas de YouTube. Lo prometido es deuda y prometí recientemente que iba a hacer un video sobre la eutanasia y este es el video del que había hablado. Empezaré diciendo que el 17 de diciembre de 2020 el gobierno español dirigido por Sánchez e Iglesias aprobó la ley de eutanasia. Esta ley básicamente aprueba dos cosas. Una, que el paciente, usted, cualquiera, puede solicitar que un médico te mate. En mi opinión, estamos hablando de un suicidio por encargo. Y lo otro que permite esta ley de eutanasia es que un médico te puede matar sin tu consentimiento bajo el pretexto de diagnóstico, bajo el pretexto o diagnóstico de incapacidad de hecho. De esto hablaremos más adelante. Aunque le venden a todo el mundo y le han vendido a todo el mundo que tú, papel, bajo no sé qué, bajo lo que tú quieras, eres quien debes de hacer la solicitud para que te practiquen la eutanasia. En realidad, cuando leemos la ley, veremos que hay muchas ambigüedades. De eso hablaremos más adelante. Dado que este video tiene unas características muy delicadas, es decir, voy a tocar temas que son muy delicados y dado que hay mucha gente que tiene la piel tan sensible que se enfada y se molesta por todo, yo voy a empezar aclarando que cuando diga algo sobre mi opinión, lo diré, esto que voy a decir ahora es de mi opinión. Y cuando no diga eso, estoy hablando entonces de datos porque no quiero que se confundan datos con mi criterio propio. Ahora, por ejemplo, voy a decir algo muy mío, muy propio, un criterio mío. Estimado público, lamento si algo de lo que trataré en este video molesta u ofende, pero me gusta ser honesto y lo seguiré siendo. Así que no hago este video con la finalidad de molestar a nadie, sino de abrir los ojos de las personas y que sepan a quién están apoyando, que sepan a quién en la Moncloa están apoyando, ¿vale? Y que sepan también de qué va esta ley, sobre todo eso, porque el 99% de las personas creen que saben de lo que le están hablando cuando le dicen ley de eutanasia, pero en realidad no tienen idea. Y para eso es este video, para que os enteréis de lo que es realmente la ley de eutanasia. ¿Vale? Acompáñame, por favor. Bajo el pretexto derecho a una muerte digna, se ha aprobado una ley que entra en conflicto con varios sectores de la población y de la población española. Estoy hablando en este caso particular de España, ¿vale? Esta ley va en contra de un amplio sector de la población. Yo decidí, para poder explicar mejor lo que quiero y no mezclar las cosas, dividirlo en tres partes. Es decir, de toda esa masa a la que me voy a referir, que ofende, que atenta, que se opone y que ataca a estos sectores de la población, yo voy a de los tantos que hay, yo solo voy a coger tres. ¿De quiénes voy a hablar? Número uno, de los religiosos, sí, de todos los religiosos que viven en este bello país llamado España. Voy a hablar de los profesionales de la salud y voy a hablar de los letrados o juristas. Es decir, estos tres sectores de la población. Unos de ellos no tienen que ser exactamente profesionales, son gente común y corriente, y los otros dos sectores son profesionales, que es el de los juristas y letrados y el de los profesionales de la salud. ¿Vale? Entonces,
Esto que voy a decir ahora es mi opinión, antes de entrar en el tema. Esta ley de eutanasia tiene intenciones maltusianistas, ¿vale? Está aderezada con intenciones y con doctrina maltusianista. ¿De qué va la doctrina maltusianista? Pues va de que somos demasiado en el planeta, sobramos, y como sobramos, pues ellos escogen quiénes son los que sobran. Ellos son los que escogen pues, la gente que hay que quitar, que hay que eliminar del planeta. Estoy hablando de estos ecologistas tan buenistas. Sí, de todos modos, os puedo mencionar dos películas que también hablan de este tema, muy sutilmente, pero lo tocan. Y es la de Kingsman, Servicio Secreto. Si vieron esa película o si han visto en Avengers el sueño de Thanos, que Thanos lo que quería era con un chasquido pues eliminar a la mitad de la población, no del mundo, del universo. En teoría te ponen un Thanos que realmente no es que sea el malo, recontra malo. En su criterio, él creía que estaba defendiendo algo bueno. Bueno, si no han visto la película de Avengers o Kingsman, pues les recomiendo que la vean. Pero para que os quede muy claro qué cosa es el maltusianismo, hay un chico argentino que es estupendo, el tío es brutal, y tiene un video que se llama La falacia de Thanos. Y en este video, que se llama así, La falacia de Thanos, lo podéis buscar después en YouTube, en La falacia de Thanos él explica muy bien qué cosa es la doctrina maltusianista. Yo en este video no pretendo entrar en ese tema. Así que os facilito este nombre, La falacia de Thanos, para que lo vayáis y lo busquen, porque está muy bien explicado. La verdad es que lo explica de una manera muy masticadita, lo va a entender todo el mundo, ¿vale? Así que continuamos. De esta ley de eutanasia, e independientemente de las ambigüedades que tiene y todas esas cosas, yo me voy a centrar en un punto. El punto es que tú le puedes pedir, le puedes solicitar al gobierno el servicio de que te maten. O sea, tú quieres acabar con tu vida. Dicho así suena muy lindo. En realidad es un suicidio. Porque cuando tú quieres matarte, tú quieres acabar con tu vida, pues bueno, honestamente la forma más fácil es coger, tirarte de un puente para abajo, o coger, tirarte delante de un coche. Lo que pasa que es una cabronada, porque si te tiras delante de un coche, pones en una situación engorrosa al que tiene el coche, ¿no? Bueno, qué sé yo, un poco de trinina, que te ahorques, no sé. Yo sé que esto suena sádico, lo que estoy diciendo, pero, hombre, claro, es más fácil que en vez de apretar el gatillo yo, pues que me lo apriete otro. Y si encima le pagan, sí, es sádico lo que estoy diciendo, pero es la asquerosa y triste realidad. La ley de eutanasia es justamente eso, un suicidio por encargo, pero además pagado. Sí, no vayan a creer que es gratis, es pagado, ¿vale? Yo sé que el suicidio, de momento, al igual que el asesinato, el suicidio no está bien visto por muchos. Por otros, pues bueno, es una opinión que cada cual decida. Yo creo que la vida es muy bella, con todas sus cosas buenas y malas. Prefiero enfrentarme a las malas. Pero este gobierno que tenemos actual, pues si no se llega a convertir en una dictadura totalitaria, mientras no sea así, pues el asesinato no creo que se llegue a ver con buenos ojos todavía. Como pasó con Hitler, que fue una dictadura totalitaria, en la cual en las dictaduras totalitarias el asesinato se ve bien. ¿Por qué? Porque estás extinguiendo a lo que ellos entienden que sobra, a lo que ellos entienden que no debería estar. Entonces para ellos, como Hitler, como Stalin, como Castro, como Otegi, perdón, iba a decir como otros, a todas estas personas pues deciden extinguir, eliminar todo lo que ellos entienden que sobre. Entonces, esto que estoy diciendo ahora,
es opinión personal. Ojo, lo estoy aclarando, ¿ok? Entonces, para yo tratar este video, o para tratar de darle forma a esto, me empecé a hacer preguntas. Me empecé a hacer preguntas, varias preguntas, y entre ellas encontré una que creo que viene siendo como el core, el eje, el canon principal, y creo que partiendo de esa pregunta voy a tratar de desarrollar este video. Y es, ¿cómo ve la sociedad la ley de eutanasia? Y cuando hablo de sociedad, como es tan amplia, decidí centrarme en 3 factores de la sociedad, los 3 que mencioné ahorita: los juristas, los religiosos y los trabajadores de la salud. Creo que de los 3, los que no podían faltar nunca eran los de la salud, porque esos que hemos aplaudido durante el COVID tienen sí o sí que ver con esta ley y van a estar ahí sí o sí. ¿Por qué? Porque esta ley pretende convertir a personas que salvan vidas en ejecutores. Pero no, eso que estoy diciendo también es criterio personal. Pero vamos a entrar en el tema ahora, ¿vale? En España, y voy a empezar ahora por los religiosos, en España conviven numerosas creencias religiosas. Sí, vamos a situarnos en tiempo y espacio. Quizás para muchos crean que España es católica y más. España tiene muchas creencias que conviven aquí, en este bello país, ¿vale? Dado por la migración legal, migración ilegal y la cultura española, aquí confluyen en este país pues muchas religiones. Entonces, para hablar de religión, pues puedo hablar de las que conozco, porque he sido religioso por muchos años. Fui bautizado en la Iglesia Católica, conozco por años, estuve en la Iglesia Católica cuando viví en Cuba, fui evangélico, fui pentecostal, mi padre era adventista del séptimo día, tenía muchas amistades que eran bautistas, evangélicos, es decir, de lo que es el mundo cristiano de esta parte, pues la conozco muy bien. Y bueno, hoy por hoy pues practico la religión yoruba y tengo amigos de otras religiones. Entonces decidí, partiendo de esta pregunta, empezar a indagar y a preguntar. Y la pregunta es, ¿cómo mira la población religiosa la eutanasia? Partiendo de que la eutanasia es un suicidio, porque es un suicidio por encargo, pues para esto decidí empezar a hacer las preguntas un poco más directas. ¿Por qué? Porque si dices eutanasia, pues es un poco ambiguo. Es ver qué entiende esa persona por eutanasia. Mientras que si hablas claramente, es un suicidio, todo el mundo te va a entender. Y como yo no pienso utilizar palabras ambiguas, creo que voy a ser bastante claro con esto. La pregunta es, ¿cómo ve la población religiosa la eutanasia? En este caso, el suicidio. Para responder esta pregunta, pues necesito tener una idea de las doctrinas, que como dije, que en una buena parte las tengo, y aclaro que independientemente de que desde pequeño participé en la Iglesia Católica, estuve casi hasta los 12, 13 años yendo a la Iglesia Católica. Me bautizaron, un poquito más. Yo llegué a bautizarme, hice la primera comunión y me confirmé. Esas 3 cosillas las hice cuando estaba en la Iglesia Católica. Cuando me fui de la Iglesia Católica, me hice cristiano evangélico, pentecostal, iba a una iglesia pentecostal, estuve años en esa iglesia pentecostal, me convertí en maestro de escuela dominical, estudié en el seminario y en el último año de seminario lo dejé porque estaba estudiando para pastor. Fui copastor de una iglesia evangélica también. Así que creo que tengo bastante autoridad para hablar de la parte de las religiones judeo-cristianas. Tengo una Biblia y me la he leído. Me la he leído. De verdad. Pero bueno, decidí empezar por una religión de la cual tengo poco conocimiento, pero como tengo un par de amistades que son islámicos, que practican la religión islámica, pues decidí preguntar, aparte de buscar por internet.
Y primero busqué por internet y después le pregunté a ellos para corroborar a ver si lo que estaba aquí era lo mismo que decían ellos allá. Y coincidían al 100%. Entonces, para que no se diga que estoy citando lo que me dijo fulano, pero eso está... No, voy a citar citas. Para la redundancia. ¿Cuál es la posición del Islam ante el suicidio? En la web inac.ir, I de isla, Q de queso, N de Navarra, A de alubias, I de isla y R de Roma, en esa web. Hay una persona que hizo, es decir, esto es la Agencia Internacional de Noticias Coránicas, como se llama realmente la web, y ahí aparece un artículo sobre el suicidio, ¿vale? De todos modos, abajo os dejaré los vínculos de todo lo que voy citando, lo dejaré en los comentarios para que lo vean, lo comprueben, entren, lo visiten y se cultiven sobre el tema, ¿vale? Bien, en esta web aparece un fragmento del Corán y que dice: en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, y no os destruyáis con vuestra propia mano, y haced el bien. Ciertamente Dios ama a quienes hacen el bien. ¿Vale? Entonces, por boca de un imán que está hablando, dice que el Sagrado Corán, disculpen, considera que el suicidio, ya sea por cualquier causa, tiene origen en la debilidad de la fe y en la desconfianza en Dios. Ojo, esto es lo que creen los musulmanes, ¿vale? Sobre el tema del suicidio. Vaya. Es una gran pena que algunos grupos, por medio de justificaciones sin fundamento intelectual y lógico, cometen este gran delito y terminan con su vida. De ahí que debemos aclarar que el suicidio en el Islam es ilícito y prohibido. Ojo, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos en su web, ¿vale? Entonces, podemos concluir aquí que el Islam, pero aparte, mi amigo Rashid es un chico que lo conocí cuando vine en 2015 de regreso de Colombia, practica la religión del Islam, conversamos muchísimo y me enseñó que no necesariamente todos esos extremistas que hay por ahí, no todos comparten. Y es como lo mismo, me explicó, mira, es lo mismo que sucede con la Biblia. Hay gente que coge partes de la Biblia, se fanatiza y la utiliza hasta donde le conviene para hacer unas doctrinas que no coinciden con la lógica general del Corán. Pues esto mismo que pasa en la Biblia me dijo que sucede con el Corán. Entonces, o sea, extremistas que mal usan el Corán. Este chico, Rashid, es un tío que lo conozco a él, conozco a su hijo chiquitico, conocí a su mujer y eran gente estupenda. Así que les puedo garantizar que no siempre todo el que practica esa creencia es precisamente gente que está fanatizada y que tiene una mentalidad que no es buena para la convivencia. Pero yo aquí no estoy para criticarlos a nadie, ni a ellos ni a nadie. Yo solo estoy aquí para hablar del tema del suicidio, en este caso la ley de eutanasia. Y el resumen es que ellos no la apoyan, no la comparten. Sí, señores socialistas, los musulmanes que existen en este país, que son el 4,45% de la población, no apoyan esa ley, no están de acuerdo con esa ley, no apoyan el suicidio, ¿vale? Vamos ahora al budismo. El budismo no es exactamente una religión, es más bien una forma de vida, pero mirándolo desde el punto de vista de que es un sistema de creencias, pues yo he decidido incluirlo como religión. Y ante una pregunta que también se le hace a un maestro, un yogui, que también es le dice maestro Kosen, a maestro Kosen le hacen esta misma pregunta también en la web. Después les dejo también sobre los budistas lo que piensan sobre el suicidio. Y este maestro Kosen dice que el budismo es despojarse del cuerpo y del espíritu.
Es decir, es despojarse del cuerpo-espíritu y descubrir el no nacido. El suicidio entonces es un sinsentido desde el punto de vista de esta vía, porque si tienes el coraje para poner fin a tu vida, también puedes encontrar el coraje para vivir. Nunca hay que darle la espalda al problema, sino hacerle el frente, sino darle el frente sin miedo. Sea que estemos vivos o que estemos muertos, no cambiaría la situación. Es decir, las situaciones hay que aprender a enfrentarlas, hay que enfrentarlas. El suicidarte nunca es la solución. Esa es la opinión de los budistas. Yo la comparto, pero ese es el criterio de un maestro budista. Abajo os dejo también en los comentarios este vínculo para que lo leáis, lo miréis. Entonces podemos resumir que los budistas que viven en España tampoco comparten la ley de eutanasia. Los budistas, ese grupo de personas que practican el budismo, una de las cosas que hacen es amar la vida. Por tanto, además, ataca a sus sistemas de creencia. ¿Vale? Os quiero aclarar que los budistas en España, según una encuesta que se hizo en 2018, pues estaban en un promedio de unos 90.000 seguidores fieles, practicantes fieles, y unos 300.000 entre simpatizantes y gente que se ha ido uniendo. En total, pues vendrían siendo un 0,6 de la población española. ¿Vale? Ahora voy a hablar de la religión que yo practico ahora, la regla de Ocha. No es que yo tenga, no, pero bueno, vamos a decirlo así, practico la regla de Ocha y creo en la santería. En Cuba le llaman santería, en Brasil le llaman candomblé, en Brasil. Aquí en España tú dices religión yoruba y se te quedan un poco perdidos, y si le dices regla de Ocha se quedan más perdidos, pero si le dices santería, más o menos te entienden. Y sí, es esto. Aclaro que esta religión, que procede de África y sobre todo del centro, más bien de la parte norte, desciende de las antiguas creencias de los egipcios que fueron extendidas a las partes centro y sur de África, y estos negros que después fueron esclavizados y llevados a Cuba, pues llevaron estas creencias modificadas a su cultura, y es lo que se mezcló en Cuba, se sincretizó con la religión católica, y por eso también en una buena medida, pero no solo por eso, también tenía elementos de eso, comparten muchas de las cosas de las creencias católicas. Entonces, un olúo que se llama Leonel Gámez, que es olúo, es decir, no soy un súper experto, aunque practico la religión, pero no soy un experto en el tema. Lo único que les puedo decir es que en la regla de Ocha hay dos tierras, la tierra del santo y la tierra de Ifá. Entonces, las máximas autoridades, por decirlo así, en la tierra de Ifá son los babalabos, que son los sacerdotes de Ifá, y las máximas, por decir así, autoridad en la tierra del santo es el olúo. Da igual, se le podía preguntar a un olúo y se le podía preguntar a un sacerdote Ifá, y en eso, en muchas cosas coinciden. Hay cosas que se diferencian y de hecho no puede estar el uno sin el otro. Hay ceremonias que dependen de uno y del otro. Pero no voy a entrar en ese punto. Vamos a entrar en el aspecto de cuál es la posición de la religión yoruba, de la religión regla de Ocha, respecto al suicidio. Y este señor que es olúo, Leonel Gámez, que también os dejaré el vínculo, pues se le hace una entrevista y también se le pregunta sobre el suicidio. Y este señor dice literalmente lo siguiente: existen muchas razones por las que se llega a ese extremo, el suicidio, pero ninguna justifica una acción para justificarse. Es decir, no hay nada. Lo que él dice es que no hay nada que se justifique para que tú te quieras suicidar, ¿vale? Por lo tanto, no es una salida permisible dentro de nuestra religión. Cuando se llega al suicidio es porque nos encogemos ante la problemática y no realizamos los sacrificios
o en los sacrificios, o en otros casos lo que tenemos que hacer y tener paciencia para esperar a que estos sacrificios o lo que tenemos que hacer den resultado. La religión yoruba creo que nos deja muy claro que tampoco comparte la ley de eutanasia, o sea, el suicidio. Y créanme que en España hay muchos religiosos yoruba. H para todo el religioso que me esté escuchando. Amamos la vida. Amamos la vida. El suicidio no está contemplado entre las cosas permisibles en nuestra creencia. ¿Vale? Continuamos. Ahora voy a entrar en un amplio paquete. Y son las creencias judías cristianas o judeo-cristianas. Quiero aclarar que la civilización occidental está apoyada sobre los pilares de estas dos creencias, de la religión judía y de la religión cristiana. La religión judía más o menos es lo mismo, se ha mantenido, no tiene mucha derivación, pero la cristiana, empezando por esa iglesia primitiva que nació desde Jerusalén. No os voy a contar ahora el libro de Hechos, ni el de Romanos, ni ninguna de esas otras partes, pero creo que el que tenga un poquito de conocimiento leve sabe que de la iglesia primitiva pues salieron algunos movimientos, pero el que más fuerza tomó fue el de la iglesia católica, que es lo que le llamaron, bueno, es el sinónimo de la iglesia universal. Entonces, los pilares de la civilización que hoy tenemos están basados en esas creencias. La mayor, aunque tú no creas, da igual si tú crees, si tú no crees, ¿tú crees en Cristo? No, yo soy ateo, no sé, lo que tú quieras, pero la mayor parte de las cosas que nos han enseñado en nuestra cultura están fundamentadas en estas dos religiones. Nos guste o no, estamos formados con partes y elementos de estas creencias, ¿vale? Entonces, todas las religiones que proceden de estas raíces pues sencillamente coinciden en muchos, discrepan en muchos puntos, pero coinciden en las cosas principales. Como yo les dije antes, yo fui católico, después fui evangélico, mi padre era adventista del séptimo día, tuve muchísimos amigos de otras religiones, y aunque habían, de hecho, cuando tú estudias, cuando ya estás en el seminario, qué sé yo, ahí están las doctrinas y las doctrinas básicas. ¿Por qué las doctrinas y las doctrinas básicas? Porque las doctrinas ya son las cosas más particulares de cada denominación, mientras que las doctrinas básicas es lo elemental que comparten prácticamente todas estas religiones que proceden de aquí. Un ejemplo de lo que les estoy hablando, pues bueno, son los judíos. Por ejemplo, los judíos sí tienen su religión judía, pero ellos creen en Jehová, en Yahvé, pero es el mismo de Jehová y Yahvé al que se refieren los pentecostales, los católicos, los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los adventistas, los mormones, los anglicanos, los ortodoxos y toda esa larga lista de denominaciones cristianas que existen, porque de una forma u otra todos se denominan cristianos. ¿Y qué cosa es cristiano? Todo aquel que sigue las creencias y las doctrinas de Cristo, con sus propias variantes, con sus propios detalles, pero en lo básico creen en lo mismo. Y créanme que de estos sí que hay una población muy grande aquí en España, ¿vale? Entonces, la pregunta, ante la pregunta, porque aquí sí esta pregunta vale para todos ellos. Da igual si coges un católico, da igual si coges un pentecostal, si coges un bautista, un presbiteriano, un metodista, un ortodoxo, te van a dar la misma respuesta, porque en las creencias fundamentales creen en lo mismo, en las doctrinas principales creen en lo mismo, ¿vale? Entonces, no tengo que entrar en mucho detalle, se sabe, porque yo estuve, vuelvo y repito, conozco la Biblia, estuve en varias iglesias pertenecía a varias denominaciones de estas, de las que le he mencionado, y les puedo garantizar que tampoco coinciden, ni apoyan, ni están de acuerdo con la ley de suicidio, con la ley de eutanasia, ¿vale? Es decir, estoy hablando de los religiosos, del sector de la religión en España,
¿vale? Lo dejo claro. Os quiero aclarar que el INE en 2016 había hecho una estadística y salió que había cerca de 1 millón de ortodoxos, que eso viene siendo un 2,16% de la población española. Somos 46 millones de habitantes, un poquito más, un poquito menos, pero por ahí, 46 millones de habitantes. Y un 2,16% de esos habitantes son ortodoxos. Según la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, en 2011 se había hecho otro censo y entre cerca de 1,5 millones a un poquitico más, es decir, por ahí, estaba la población evangélica. Vamos a decir, ahí son como 19 denominaciones que conforman esta Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y conforman el 3,26% de la población, más de 1,5 millones, ¿vale? 1,5 millones y un poquito, por ahí está. Estos datos también os los dejo abajo, lo podéis corroborar, ¿ok? Según el CIS, en 2018, pues cerca del 66,3% de la población española era católica. De hecho, es el grupo mayoritario de religiosos en este país, ¿vale? Yo sé que hasta cierto punto casi todas estas denominaciones y religiones de las que he mencionado pues tienen sus diferencias con otros. Por ejemplo, en el caso de los Yoruba, pues le da lo mismo, tú puedes ser creyente de cualquier religión, los puedes ir a ver y ellos ni se enfadan por eso, es decir, a ellos les da lo mismo. Tú puedes ser creyente de otra cosa y ser creyente de ellos y ellos, para ellos eso no es un problema. Pero para las religiones de este corte, de las que descienden de las religiones, de las creencias judeocristianas, para ellos sí es un poco abominación, que no voy a entrar en ese punto tampoco. A lo que quiero es que todas estas personas, todos estos seres humanos que forman parte de la población española, no comparten la ley de eutanasia, no creen en el suicidio, es más, lo ven negativo, no lo aprueban, ¿vale? Lo de la población española, pues, pero dado que el CIS, las compañías, las empresas de estadística de España hace muchos años atrás eran bastantes de fiar, pero hace un tiempo para acá se han escorado demasiado a la izquierda y son un poco de fiar las estadísticas de ellos. Así que en el caso de los católicos, como yo sé que estos gobiernos de izquierda son anti todo lo que huela a cristiano, pues si pueden hacer algo en sus estadísticas para que no se quede muy claro, pues lo harán. Y yo no me confié del 66,3, la verdad, porque entre las alegaciones que hacían ellos era que no sé cuánto por ciento eran no practicantes, que solo iban por momentos a la iglesia católica, no sé, que sea por un evento o algo así. Mira, eso da igual. Si tú vas o no vas a la iglesia y tú eres cristiano, da igual si vas o no vas. Lo que importa es la creencia que llevas tú en tu corazón, la fe que llevas tú aquí. Eso es lo verdaderamente importante. No me quieras desprestigiar en los católicos porque hay un grupo que va y un grupo que no va. No. No, porque yo soy el primer partidario, y eso sí es opinión personal, que a Dios se lleva aquí. No en el acto de ir. ¿Vale? Así que, como el CIS no me quedaba muy claro, yo decidí buscar otras fuentes también. Entonces, pues encontré una empresa norteamericana que es el Centro de Investigaciones Pew y PEW, o W, como le dicen aquí, y hizo un censo en 2017, y en el 2017 declaraba que el 60% de la población española era católica practicante, es lo que declaran ellos, ¿vale? Incluso también declaran que aquí en España de protestantes pues había un 3% de la población, ¿vale? Es más o menos lo que plantean ellos. No me conformé tampoco y por si acaso busqué más. Y en estatista.com, que es una web que también en la que se hacen censos y eso, y dan resultados,
pues ellos en 2020 declaraban que la población católica se situaba en el 59,2% de la población. Entre 59,2 por un lado, el 60 por el otro y el 66,3, yo decidí redondearlos por 60, ¿vale? Porque uno va un poquito más abajo, uno va un poquito más arriba, pero estos dan, y creo que redondeando podemos quedarnos por 60, ¿vale? Estatista, ya había dicho que decían que era un 59, muy bien. Entonces, comparando las encuestas, como lo había dicho, vamos a redondear por 60. Un 60% de la población es más de la mitad de la población española. Si somos 46 millones de habitantes, más de la mitad de esos 46 son católicos y no están de acuerdo con la ley de eutanasia. ¿Vale? Y solo estamos hablando de los católicos. Pero vamos a hacer un ejercicio de matemática. Si sumamos las estadísticas de los porcentajes poblacionales de las creencias a las que me he estado refiriendo hasta ahora, el 60% de católicos, el 3,26% de protestantes, el 4,45% de musulmanes, el 0,6% de budistas, el 2,16% de ortodoxos y el 0,3% de judíos, que aunque no hablé de ellos, busqué la estadística de cuántos eran a nivel nacional y estaban en el 0,3% de la población. Bueno, todo eso más o menos, redondeando, pues me dio un 70,47% de la población española que no está de acuerdo con la ley de eutanasia, que no está de acuerdo con el suicidio. Estamos hablando 70,47% de la población. Casi pegando con 3/4 partes de la población española. Si esto es un círculo, esto es para matemáticas de burros, y lo partimos en 4, 1, 2 y 3, casi 3/4 partes, solo una pequeña cuarta parte. Si acaso un poquito más de la cuarta, vamos a decir que un 20% de la población pudiera ser pro eutanasia, pero esta gente solo por sus creencias, te garantizo que no apoyan la eutanasia. Es decir, esto que voy a decir ahora es criterio mío. El resumen es que nuestro queridísimo, eso es una ironía, el gobierno social comunista que está dirigiendo este país hoy, a fecha de hoy, 17 de enero del 2021, ha aprobado una ley sin respetar en lo más mínimo la creencia de un elevadísimo sector poblacional. Y es que no están de acuerdo con la eutanasia. No lo están. Por mucho que quieran hacerle creer a la población, no están de acuerdo con la eutanasia. No lo digo yo. O sea, ahí están, lo han plasmado públicamente. No están de acuerdo con la eutanasia. Es decir, nuestro querido gobierno no ha respetado al pueblo. Se puede decir que es una ley que no es democrática, porque no es del pueblo y para el pueblo. Entonces, me parece un poco chocante, ¿no? Que un gobierno que dice que hace leyes democráticas y que hace leyes para las minorías, que en esta ley no ha respetado ni a las minorías ni a las mayorías, no ha respetado a nadie, solo los intereses particulares de los promuertes. Esta ley de eutanasia solo responde a los intereses de un minúsculo sector poblacional y son los que van a ganar dinerito con la muerte. Seguimos. Ahora vamos a pasar a otro sector de la población. Y en este caso voy a hablar de los profesionales de la salud. Esos a los cuales le debemos mucho, esos a los cuales se les aplaudió durante todo el principio de la pandemia, auténticos héroes que se les debería subir el salario, pero no estamos aquí para hablar de esos temas. Estamos aquí para hablar qué piensan ellos. Ellos, que al final serían convertidos en los ejecutores de esta ley. A ellos, ¿qué opinan sobre la ley de eutanasia? Bueno, pues antes que nada, vamos a hacer primero un poquito de historia para ponernos en contexto. Esto que os voy a decir ahora no es mi opinión. Estos son datos. Por allá, por el 2500 a.C.,
unos 500 años antes de Cristo. O sea, no existía ni el cristianismo. No me pueden decir que esto, no, porque esto es de origen cristiano. No, no tiene nada que ver ni con religión, ni con cristianismo, ni con nada. Tiene que ver con valores humanos. ¿Vale? Esto que os voy a contar. 500 años de que Cristo apareciera en escena, en la Grecia antigua, cuna de la democracia, vivió un señor que era médico. Y este médico se llamaba Hipócrates de Cos. Este señor pasó a la historia porque escribió unos tratados muy conocidos, y estos tratados decían o explicaban cuáles eran las obligaciones éticas de los médicos. De estos tratados surgió lo que hoy por hoy se conoce en la carrera de medicina como el juramento hipocrático. Hoy día, todos los que se gradúan de la carrera de medicina deben de firmar el juramento hipocrático. O sea, si no lo firmas, no te gradúas. Tienes que firmarlo porque es la tabla, vamos a decir la tabla rasa, es el canon de la ética médica. Y esto no es de España, esto no es de Cuba, esto no es de Holanda, no, no, no. Esto es global. Todas las escuelas de medicina a nivel global practican esto. Cuando usted se gradúa de la carrera de medicina, tiene que firmar el juramento hipocrático, que más o menos sintetizadito viene diciendo algo así como: no llevaré otro propósito que el bien y la salud a los enfermos. Así, tal cual. No llevaré otro propósito que el bien y la salud a los enfermos. Vale, ahora, bueno, pues aprovecho un momentico a hacer una pausa para pediros que por favor me den un like, que compartan el video. Agradezco que pongan sus comentarios, que pongan si les gusta, si no les gusta, y que eso me ayuda, pero sobre todo me interesa que este video llegue lejos. Me interesa que este video llegue a muchas personas para que se concienticen sobre qué cosa es la eutanasia y a qué cosa están apoyando, ¿vale? Entonces, vamos allá. Como yo puedo, es decir, yo leí mucha información sobre las escuelas de medicina, sobre los médicos en su ética, y bueno, ya partiendo nada más que del juramento hipocrático, ya te dice que debes de, que la intención, creo que en las escuelas de medicina española dice que no puedes ofrecerle la muerte como solución a un paciente, ni siquiera aunque él te lo pida. Estoy parafraseándolo a mi manera, pero más o menos creo que es por ahí por donde van los tiros. No obstante, creo que la gente que más directamente está, vamos a decirlo así, relacionada con esta ley, de todo el sector médico, de todos, creo que los que más cercanos están a esta ley son precisamente esas personas que trabajan con geriatría. Y de los geriatras, más específico, cuidados paliativos. ¿Qué cosas son los cuidados paliativos? Pues ya lo dice la palabra. Es apalear en lo posible esos momentos finales de un paciente. Esos momentos en que ya tu salud ya no es buena, ya tú estás en un nivel muy bajo. Bueno, hay una especialidad que se llama así cuidados paliativos. Creo que la mejor manera de hablar de esto no es lo que cuente yo, sino el video que viene a continuación. Por favor. El motivo, en realidad, por el que nuestros políticos quieren despenalizar el acto de la eutanasia es porque dicen que es la máxima expresión de la libertad y de la autonomía de la persona, ¿no? Uno elige el momento de la muerte y cómo morir, ¿no? Porque esto implica una alta dignidad del proceso de morir. Bueno, esta es la primera mentira, ¿no? Ellos hablan de que un 80% de la población española está a favor de la eutanasia, y yo no me creo esto. Primero porque la gente no sabe lo que es la eutanasia. La gente habla de eutanasia como el bien morir, y es verdad que la palabra eutanasia quiere decir bien morir.
pero la eutanasia implica otras cosas muy distintas, ¿no? Lo que la gente quiere es no sufrir en el momento de morir. Pero si el 80% de la gente sana que entrevistan en la calle estuviera de acuerdo, mi reflexión es el 80% de mis pacientes también estarían a favor de la eutanasia, porque son ellos los que de verdad sufren este proceso. El año pasado he tenido 1.120 pacientes nuevos en mi unidad y a mí no me ha pedido la eutanasia ninguno. Me parece que extrapolar el 80% a 0 de 1.120 no salen las cifras. Esta es la primera gran mentira. A mí me gustaría que se entrevistara a los pacientes que tienen un cáncer avanzado, una enfermedad degenerativa, una insuficiencia de órgano, y les pregunten si quieren que acabemos con su vida. Cuando ellos quieran, pero que si quieren que acabemos con su vida. Van a decir que no. Los pacientes quieren seguir nuevos tratamientos, se someten a ensayos clínicos absolutamente novedosos con tal de vivir y vivir un poquito más, ¿vale? Entonces, este es el gran problema al que asistimos, que hay un sesgo y una manipulación por parte de los gobernantes y los responsables. La eutanasia es el tratamiento más barato para la vejez. Y esto lo digo yo, y a mí por ahora no me ha rebatido nadie. Es un tratamiento barato porque acabar con la vida de un paciente que tiene una serie de enfermedades cuyo coste es altísimo, elevadísimo, el tratamiento y el abordaje. Y no solo eso, el cuidado incluso por parte de todo el engranaje social que debe de apoyar a esta gente. Es mucho más barato acabar con la vida de este paciente y ahorrarnos ese gasto sanitario que en el último año de la vida en España significa un 75% de todo el gasto de toda la vida. Luego es barato. Es verdad que nadie ha alegado esto, pero tampoco nadie se ha atrevido a decir que no a este argumento que yo aporto. El problema que tiene la eutanasia, uno de los muchos problemas, es la terrible presión que ejerce sobre el débil y el enfermo, que es lo que hemos visto en países como Holanda y Bélgica. Claro, parece insolidario por parte de un paciente que le quedan 6 meses de vida y que requiere una atención muy cuidadosa y muy costosa y tratamientos costosos, que no acepten la eutanasia. Parece que el mensaje que manda la sociedad es, oye, sé solidario, admite que te hagamos la eutanasia y de esta forma tú no vas a sufrir y encima no vas a ser un coste para el Estado, que el Estado tiene muchos problemas para conseguir esta atención correcta, ¿vale? Fijaros, en estos países los pacientes que están en residencias de ancianos tienen tal miedo que se les practique la eutanasia sin su consentimiento que se van a residencias de Alemania y de Francia por miedo a que se les practique una eutanasia no solicitada, que en el fondo no es una eutanasia, es un homicidio compasivo. Es una presión tremenda social la que se ejerce sobre esta población. Fijaros, muchas veces los pacientes ingresan en hospitales porque su cuidador único principal es su esposa, que está trabajando y que necesita seguir trabajando. Claro, no puede cuidarle en casa y este paciente, que es mucho más barato asistirle en casa y asistido por su mujer, y la mujer gana un sueldo de 800 euros, 1.000 euros en Carrefour, pues sería mucho más razonable, que es lo que ya hacen los países más avanzados. Mire usted, yo a usted le retiro, le doy una baja, le pago 1.000 euros al mes para que cuide a su marido y su marido está en casa. Eso deben de estar, atendido por médicos y enfermeras expertos en paliativos. Bueno, pues esta es la forma civilizada de atender este tipo de situaciones. Y la sociedad tiene la obligación de hacerlo, como atiende a colectivos hoy en día absolutamente deprimidos, a los pobres, a los niños que no tienen escolarización. ¿Por qué no atienden a este tipo de colectivos? Es una obligación social, ¿no? La eutanasia cambia, revierte completamente esto. Y al final la presión es sobre el que sufre este problema. Quítate de en medio, que eres muy costoso y a tu mujer le estás haciendo la Pascua. Al final ellos se sienten un estorbo y acaban pidiendo la eutanasia. Naturalmente que la piden. Calculamos que entre unos 70 a 75.000 pacientes mueren en España con sufrimiento evitable. Y mueren con sufrimiento evitable porque no llegan equipos de paliativos a atender a estos pacientes. Me parece una absoluta falta de seriedad y de rigor por parte de los políticos no dotar de recursos suficientes de paliativos y garantizar que al menos un paciente que pueda llegar a solicitar una eutanasia haya sido atendido por un equipo avanzado de cuidados paliativos. Y es una falta de rigor porque en el ámbito de los cuidados paliativos las peticiones de eutanasia son mínimas y nuestros pacientes mueren bien porque tenemos recursos tan avanzados como la sedación paliativa. Si un paciente no podemos abolir su sufrimiento porque este síntoma al final de la vida llega a ser refractario
Y refractario significa que no podemos disminuir ese sufrimiento, aun a pesar de todas las técnicas que hoy en día disponemos de ellas, pues dormimos al paciente y el paciente muere dignamente, en paz, pero muere por su proceso patológico, no porque pongamos dosis letales para acabar con la vida de este paciente. Esto, si todo el mundo tuviera derecho a ser asistido y tratado por un equipo de paliativos, las peticiones de eutanasia serían contadas con los dedos de la mano. Los cuidados paliativos mejoran la situación de los pacientes en situación de enfermedad avanzada porque el abordaje es multiprofesional, con trabajadores sociales, con psicólogos, enfermeros, médicos, es una forma de mucho en trabajo en equipo. Los fármacos, es verdad que el manejo de fármacos derivados de la morfina, opioides, ha mejorado mucho, se conoce mucho más, se investiga mucho más, pero lo que más ha mejorado probablemente es que el abordaje de los pacientes es muy precoz. Hay gente que dice que los cuidados paliativos acortan la vida. Esto no es verdad. Nosotros cuando ponemos morfina, la ponemos con dosis perfectamente ajustadas para que sepamos que lo que va a hacer es aliviar el dolor. Puede producir algo de adormecimiento, puede producir algún tipo de efecto secundario. Pero cuando no usamos dosis letales o dosis exageradas, no produce la muerte ni acorta la muerte. Lo que acorta la muerte es la evolución de la propia enfermedad. Un cáncer avanzado llega a acabar con el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. La sedación se ha demostrado que no acorta la vida del paciente. Es más, a veces incluso la alarga porque el paciente está confortable, no está sufriendo tremendos síntomas que muchas veces producen adelantamiento de la muerte. Eso es lo que de verdad produce. Creo que después de este video que habéis visto, os queda claro que desde el punto de vista médico, la eutanasia tampoco es una opción, tampoco es algo bien visto ni admitido. Así que creo que en este video quedó claro lo hipócrita que es la ley de eutanasia y la pregunta es, hombre, si vas a gastar dinero, y eso es opinión mía, si vas a gastar dinero, vas a dedicar un presupuesto para un tema que tiene que ver con los pacientes que están en esos momentos terminales, porque en vez de dedicarlo a la eutanasia, que es verdad que de un plumazo te quitas de arriba a la persona, como plantea este médico, hombre, se puede gastar dinero mejor en desarrollar, ya han mejorado, pero en desarrollar todavía más las técnicas paliativas, que pueden hacer que la persona llegue al fin de sus días de la manera más digna. No me parece digno que una persona le digan, mira, muérete, acaba de morirte, no seas insolidario. Yo no le veo ninguna dignidad a eso. Muerte digna, yo no le veo nada de dignidad a eso. Yo le veo digno a morir tranquilo, a morir en compañía de la familia tuya, a morir en compañía de la gente que te quiere. Eso sí que es digno. Y a morir de la manera menos dolorosa posible, con los tratamientos que te puedan hacer más llevadero, porque en realidad, y esto lo digo por experiencia personal, yo cuidé a mi abuelo. Mi abuelo se falleció con 91 años. Mi abuelo no se quería morir. Mi abuelo con 91 años, 91 palos en las costillas, no se quería morir. Mi abuelo quería seguir viviendo. Y tenía cáncer de colon, efisema pulmonar, cáncer en la piel. A ver, yo decía que era una especie de baúlito, de baúl, de cofre, lleno de enfermedades. El pobrecito ya ni su piel lo aguantaba, pero él aún así se aferraba a la vida y no quería morirse. ¿Por qué? Porque a él siempre le importó bien poco lo que pensaran otros. Para él lo importante era amar la vida y vivirla. Entonces, claro, si tú le vas sembrando a las personas que sobran, le vas haciendo sentir que son menos, que lo que están es jodiendo a los demás, que están molestando a los que viven, claro que van a querer pedir la eutanasia. Pero una persona que ame la vida y que se sienta a gusto con las personas que ama, va a querer morir tranquilamente. Esas son opiniones personales y hablo de mis vivencias, ¿vale? Con el mayor respeto de lo que pueda estar del proceso que esté pasando cualquier otra persona. Y mi abuelo lo estaba pasando muy mal. Y tenía unos cuantos cánceres. No uno, varios. Y no se quería morir. Con el respeto del que sí quiere hacerlo. ¿Vale? Bien.
terminemos esta parte y ahora vamos a pasar a la parte legal. Sí. A los profesionales de la ley, a los letrados, a los juristas. De cierta manera, estas personas también tienen que ver con este tema. Porque partiendo de que esto es una ley, evidentemente tienen que ver sí o sí. Entonces vamos a hablar, vamos a hacer un poquitico de historia sobre la eutanasia, porque creo que hay muchas cosas que se ignoran sobre ella. Entonces, ya que estamos en esta parte de la ley, para aprobar una ley pues hacen falta argumentos. Entonces se cuentan unos argumentos, te ponen un caso de una señora que está dolorida, que no sé qué, que no puede ni hablar, y de un señor que está pidiendo que hace falta una ley para exterminarla. Porque ella estaba pidiendo, vale, yo no quito ni doy, yo ni siquiera voy a opinar sobre el tema. Mis respetos para las personas que estén en situaciones tales, porque son muy, muy difíciles. Yo asistí a mi abuelo hasta el momento, de hecho mi abuelo murió delante de mí, lo estoy aclarando. Mi abuelo no es que me dijeron, no, el paciente ha fallecido, no, yo estaba ahí con la doctora y los enfermeros. Y mi abuelo, cuando ya hubo un momento en que no había manera de canalizarle la vena, se la trataron de poner por la arteria. Y como tenía la piel en tan malas condiciones, lo que sucedió fue que cuando trataron de canalizarle la vena, la arteria, fue como si le hubieran cortado la arteria. Se fue en sangre. Y yo nunca he visto una cara de mayor desespero que el de mi abuelo en ese momento. Fueron momentos muy duros. Y ver cómo una persona que tú quieres se te está muriendo delante. Y ver cómo esa persona no se quiere morir. Por eso digo que yo respeto que esté pasando una situación como esa, pero no querramos convertir la situación de una persona, o de dos, o de tres, o de cinco, en la situación de todo el mundo. Todo el mundo no piensa igual. No puedes hacer una ley para meter ahí a todo el mundo. No. Todo el mundo no ve la vida igual. ¿Vale? Discúlpeme que esto me afecta, esto es muy personal. Por eso me ha costado tanto trabajo hacer este video. El origen de la eutanasia. Bien. Yo quiero que entiendan esto. Esto no es nuevo. Esto no es de ahora. Esto no empezó el otro día. La eutanasia es una cosa que lleva ya tiempo. ¿Vale? Esto se remonta más o menos a uno allá por el 1883, cuando un señor británico, Francis Galton, acuña por primera vez el término eugenesia para referirse a mejorar la calidad del gen humano. Es decir, este señor planteaba que de la misma manera que tú tienes ovejas y de ellas vas cogiendo al macho que mejor está y a las hembras que mejor está para tener mejores crías, pues eso mismo se podía hacer con el ser humano. Lograr que las especies, que las razas que habían y que pues fueran entre las que hay, pues que la gente que no viene en la sociedad, la intención de él, yo no digo que fuera para ni mala, es la misma que el mismo pensar que pueda tener una persona que cría vacas, que cría ovejas, pues coño, tener la población lo más sana posible, porque eso constituye mejor calidad de la carne, mejor resultado de la piel, mejor resultado de esto, ¿vale? Pues aplicado a la población, pues sería algo así como una mejor y más sana población, en la cual no existieran gente con problemas. De ahí viene el problema ese problema tan progre de hacerse los que ayudan a todo el mundo, pero en realidad no digieren a la gente que tengan problemas, vamos a decirlo así, que no sean personas normales. Sí, yo sé que suena duro lo que estoy diciendo, pero me refiero a los impedidos físicos, a las personas que tienen problemas genéticos, a todas estas personas. Sí, señores, los pueblos no digieren esto. Ellos se hacen los que ayudan, los que qué sé yo, pero cada vez que pueden reducir en gastos, lo van a hacer.
Y siempre, de alguna... Claro, ellos en el momento que quieren ganarse la población, estos temas no los tocan. Cuando ellos ya tienen altos y elevados niveles de poder, entonces sí que van y tocan estos temas. Antes no, después sí. ¿Vale? Entonces este señor... ese comentario es mío, mi criterio, ¿vale? Pero, ojo, me voy a remitir a los hechos. Este señor, pues sencillamente creía en que se podían hacer mejores cepas o razas superiores. ¿Eso os huele algo? Ojo, que este señor no era fascista ni era nazi, era inglés. Pero tenía su inclinación hacia la izquierda, qué casualidad. Este señor pues creía que se podían producir hombres de más alta calidad, seres humanos de más alta calidad, sin fallos genéticos, así, tal cual. ¿Vale? Estas ideas pues captaron el interés de una buena parte de la comunidad científica que aspiraba a una contribución al bien común. Ojo, una contribución al bien común. Eso huele a comunismo. De hecho, en muchos aspectos la eugenesia tuvieron fuertes vinculaciones con los movimientos progresistas y de izquierda. Esto no me lo estoy inventando yo, eso está en Wikipedia. Os dejo abajo en Wikipedia e incluso en una página de... No voy a mencionar ni el nombre porque os vais a quedar locos. Os voy a dejar los vínculos abajo para que lo leáis. ¿Vale? Y lo dice así literal. Dice que esto, en muchos aspectos, la eugenesia estuvo fuertemente vinculada a los movimientos progresistas y de izquierda. Entre los promotores se puede citar a George Bernard Shaw, no sé si lo pronuncié correctamente, o el escritor socialista H.G. Wells. Qué casualidad. Sigamos. A esto se le sumó también después pues las ideas del malthusianismo. Esta teoría la desarrolló, es decir, el malthusianismo, como dije anteriormente, no voy a entrar en muchos detalles sobre el malthusianismo, porque eso habría que hacer un video para eso nada más. Pero así, tocando por arribita, el malthusianismo es una teoría desarrollada por un señor llamado Thomas Robert Malthus durante la Revolución Industrial. Y resumiendo a grosso modo, esta teoría va de que el mundo es como una tarta y que tiene un límite. Y que cuando ese límite de personas que conviven juntas se excede, empiezan a sobrar personas. Sí, tal cual lo estoy diciendo. Tal cual. Y que hay que reducir a esa población de distintas formas. Esto es a principios de la Revolución Industrial. Este señor, posiblemente, es que son más o menos del mismo periodo de cuando Marx, Engels, ellos son de ese periodo. De hecho, este era por ahí, de Charles Darwin también, estaban por ahí, ¿vale? Charles Darwin, de hecho, se molestó porque quisieron relacionar su teoría con estas cosas, ¿vale? Y pues este señor pensaba que había que reducir la población de distintas formas, que podía ser a través de las guerras, de enfermedades, de la castración. Sí. Bill Gates y Melinda Gates estaban haciendo unos proyectos por ahí, por África. Porque según ellos hay demasiados negros africanos. Sí, negros africanos, no son rubios, son negros. Y orgullosamente negros. Pero parece que ellos entienden que sobra gente. No voy a entrar con Bill Gates ahora. Es que casualmente Bill Gates tienen en TED unas charlas que hace unos años allá atrás, por allá por 2014, ya estaba anunciando que iba a venir un virus y que iba a matar a una buena parte de la población mundial. ¡Joder, qué casualidad! Dejémoslo ahí, para que después no me digan conspiranoico. Vamos a seguir con esto de la historia, ¿vale? La eugenesia tuvo dos caras. La cara positiva,
y la cara negativa, evidentemente. En la cara positiva, pues vamos a decir que en esta filosofía de la eugenesia, para lograr personas más sanas, tal como dije, una mejor raza, unas mejores cepas de seres humanos más saludables y mejores, pues de esta surgieron, pues vamos a decir así, que leyes a través de las cuales se incentivaba la salud a través de la higiene personal, el ejercicio, la nutrición adecuada, la sanidad sexual, sí, educación sexual. Y esto pues evidentemente llegó a rozar extremos que casualmente, después verán por qué digo casualmente, se llegaron a expedir permisos de matrimonio condicionados por un justificante que decía que usted no tenía enfermedades venéreas. O sea, para poderte casar tenías que presentar ese documento de que usted era una persona sana. Creo que algo de eso quieren hacer ahora con lo de la vacuna. Si no estás vacunado tienes que aparecer en un registro de algo. Uy, cualquier coincidencia o parecido con esta realidad es pura coincidencia. Se los dejo a su imaginación. Esto, por supuesto, era para justificar las persecuciones, porque el tema es que esto facilitó. Es decir, si tú no tenías prácticas sexuales sanas, consideradas sanas, entonces no podías tener ese certificado. Y esto facilitó pues la persecución a colectivos considerados indeseables. Sí. ¿Quiénes eran los indeseables de la revolución industrial y un poquito después? Lo que hoy les conocen como los grupos LGTB, lesbianas, homosexuales, bisexuales, todas estas personas que tenían un comportamiento sexual free, libre, a su manera, pues estas personas eran consideradas como indeseables y eran perseguidos en muchos casos. No siempre, pero en muchos casos fueron perseguidos. Y la eugenesia se convirtió en lo que hoy llamamos una política transversal. Sí, transversal. ¿Os suena esa palabra? Lo gracioso del tema es que después de que ellos lo hicieron, pues dicen que el capitalismo es quien los persiguió, cuando fueron precisamente los promotores de la eugenesia quienes atacaban, porque siempre se ha dicho que no, que los religiosos católicos, yo no digo que no haya habido gente de creencias. Acuérdense que estoy diciendo que la civilización occidental está basada sobre las creencias judío-cristianas. Es decir, es imposible decir que no habían personas que estaban influenciados por la cultura judeo-cristiana, pero tú no puedes decir que eran cristianos o que eran judíos o que eran practicantes de estas religiones los que perseguían a estas personas. Porque lo primero que te enseña el cristianismo, la base del cristianismo, es que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Existen gente oportunista? Sí, siempre la ha habido. En todas las religiones, en todas las creencias, en todo. Incluso está en el Partido Popular. Discúlpeme, eso me salió del alma. Pero desgraciadamente estos grupos han sido principalmente perseguidos por la gente de izquierda, y entonces lo paradójico es que a día de hoy salen con retratos del Che, un homófobo de los buenos de verdad, como si fuera un símbolo de lucha. Si ellos fueron los que le abrieron fuego a ustedes, ellos fueron los que les atacaron a ustedes, ellos fueron los que les persiguieron. La gente de izquierda históricamente han sido los que han atacado a los colectivos LGTB, homosexuales, bla, 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 y todas esas variantes que existen. Sí, y la izquierda toda la vida le ha atacado. Y para que os vaya quedando más claro, seguimos con la historia. Esto no es invento ni creencia mía, no me lo estoy inventando yo, esto no es mi criterio personal, esto es historia. Y os dejo el vínculo ahí para que lo leáis y lo comprobáis, ¿vale? Es bueno que aprendáis. No me hagáis caso a mí, lean, estudien, os invito. Entonces, ahora vamos a entrar en la parte negativa. Esa era la parte suavecita de la eugenesia, ¿vale?
La eugenesia negativa era un poquito, vamos a decir que era esto, pero con estrógeno. Era más brutal, ¿vale? Allá por 1907 se aprobó la primera ley en todo el mundo de esterilización o castración obligatoria, que partía de esta parte, de la eugenesia. Es decir, vamos a tratar de lograr una mejor población y lo que sobra hay que eliminarlo. Entonces, esta ley, aprobada en los Estados Unidos en 1907, vamos a decir así que fue una especie de prueba piloto. Después explico por qué. Esta ley de esterilización y castración obligatoria era aplicada a criminales, violadores. Creo que esto es una de las pocas veces en las que he estado de acuerdo con ella. Pero bueno, no, retiro lo que he dicho. No sea que quien se ofenda. Esta ley, aprobada en 1907 en Estados Unidos, como había dicho anteriormente, era para castrar, era castración obligatoria y era aplicada a todo, era para evitar que lo que era considerado como elementos de la sociedad no se reprodujesen. O sea, como dice un dicho, de tal palo tal astilla, si tú eres un ladrón, pues tu hijo va a ser ladrón. Si tú eres un violador, pues tu hijo va a ser violador. Pues para evitar, según esas creencias que había en aquel entonces, para evitar eso, la ley esta decía que para evitar la proliferación del crimen, pues a los criminales, es decir, asesinos, ladrones, criminales, violadores, enfermos mentales, minusválidos, ojo, repito, minusválidos, ¿vale? Y en ocasiones a homosexuales se les castraba para que no se pudieran reproducir, para que no tuvieran prole, para que no tuviesen hijos, ¿vale? Se les castraba. Esa fue de la negativa, esa fue algo así como decir la florecita, la primera, la germinación de la semilla. Fue algo así como el comienzo. El bim bam, el inicio de la parte negativa de esto. Para 1922, en 18 estados de los Estados Unidos ya se aplicaba esta misma ley. Esta práctica se extendió por varios países del mundo, pero donde más se practicó fue en Escandinavia y en Estados Unidos. Esto no es casual. Donde se realizaban, en Estados Unidos en particular, se realizaban ferias con el lema, escuchen bien, ferias, es decir, actividades públicas. Aquí lo que viene siendo un reality show, en aquellos tiempos pues se hacían en las ferias. Y en las ferias, estas ferias que se hacían en particular con esta intención de eugenesia, podían utilizar lemas como: algunas personas nacen para ser una carga para los demás. Lo repito, el lema, la propaganda, el anuncio con el que se anunciaban estas ferias es: algunas personas nacen para ser una carga para los demás. El régimen nazi, y ahí quiero hacer una acotación. El régimen nazi se inspiró en la experiencia norteamericana para redactar su ley de 1933, usando la eugenesia y la eutanasia para la eugenesia la eutanasia. Es decir, la eutanasia fue una herramienta de eugenesia, de purificación, de escoger las mejores. El Führer, que además era socialista, de izquierda, lo que pasa es que era una izquierda nacionalista, pero era izquierda, era socialista. Mussolini también era socialista. Para todos aquellos que hablan de la extrema derecha, pues defínemela. Porque que yo sepa, Hitler era socialista, y que yo sepa, Mussolini era socialista, y los dos descendían de socialismo. Y lo que ellos aplicaron, si se leyeran un poquito mejor sus libros, su historia, lo que ellos plantean y sus planteamientos, olvídense de lo que digan, no. Vean los libros, a la realidad de lo que escribieron. En mi caso particular me he leído el libro de Mi lucha, escrita por el mismísimo Adolfo Hitler, y el
tipo un poquito más y era comunista. Un poquito más, pero no se olviden que Adolfo Hitler pactó con Stalin. Hizo muy buenas migas con Stalin. ¿Y sabes por qué se rompió el pacto con Stalin? Porque Stalin lo incumplió. Se ha usado el pretexto de, no, es que ellos atacaron a los socialdemócratas. Es que todo lo que no fuera su socialismo, él le pasaba la cuchilla. Y en este caso sí podía pactar con cualquiera, siempre y cuando ese cualquiera se ajustara a lo que ellos querían. Lo que quiero decir es que Stalin no respetó el pacto e invadió una zona de las que estaba reservada para los nazis. ¿Vale? Ahí es donde se jodió la cosa de los comunistas con los nazis. Pero tenían buenos aspectos, tenían buenas migas, ¿vale? Que nadie se les olvide eso. Y el socialismo es que izquierda. Por eso es que él hablaba de un coche del pueblo. Volkswagen. ¿Qué cosa es Volkswagen? Volkswagen literalmente traducido quiere decir el coche del pueblo. El Führer tuvo cantidad de políticas sociales porque era socialista, no era de extrema derecha, era extrema izquierda. Izquierda. ¿Vale? El Führer era socialista. Y de ahí que la seguridad social, esa que hoy cree que tanto hablamos de la panacea, eso lo inventaron los nazis, señores. El señor Bismarck, que estaba antes del Führer, que era socialista también, desarrolló la sanidad, pero ellos fueron los que la seguridad social y todo eso, fueron los que lo vamos a decir así, lo propusieron, y de hecho aquí en España lo implementaron, lo implementó el señor Franco, otro oportunista, socialista, nacionalista y católico. Entonces la gente confunde, como que en España se confunde ser católico con derechas. Por eso es que se dice que eran de extrema derecha. Pero en realidad las ideologías de Franco eran social nacionalistas, social nacional, como las eran las de Hitler. Hitler no era de derechas, era de izquierdas, como lo era también Mussolini. Pero bueno, este no es el tema es la eutanasia. Volvemos ahí. En 1902, no, ya habíamos salido de 1902, miento. En 1933, las políticas eugenésicas que estaba utilizando el Führer en Alemania, que era también para purificar la especie, para quitar todo lo que él entendiera que no formara la pureza de la raza aria, era lo mismo pero aplicado a puramente la raza aria. Era lo mismo pero aplicado a esa particularidad. ¿Por qué? Porque era nacionalista, era de ahí. Yo hago esto y ya está. Y fuera de aquí todo el mundo es enemigo. Por tanto y demás, candela por todo el mundo. Y una de las herramientas que utilizó fue precisamente la eutanasia. La eutanasia, aunque significa, la palabra eutanasia quiere decir bien morir, como bien dijo el médico anterior, en realidad creo que cuando se utiliza como herramienta no es precisamente un bien morir. ¿Vale? Entonces, quiero que quede claro que en 1933 se aprueba en la Alemania nazi, socialista de obrero alemán, eso es lo que significa nazi en la abreviatura, una ley que se llamaba Action T4. Action T4 porque estaba relacionada con el nombre del lugar donde estaba establecida la comisión. En la calle, el lugar se llamaba Action, entonces T4, Action T4, y de ahí viene el nombre. Y fue la primera ley literal que se utilizó para exterminar gentes. Entonces, cuando alguien se refiere a que la ley de eutanasia española es una ley nazi, no es que lo estoy ofendiendo. No, señores, no es que pretendan, por lo menos no es la pretensión ofenderles. Es que lo que le están diciendo es que esto ya lo hicieron los nazis. Ellos aprobaron una ley y esta ley iba dirigida a aquellas personas que se consideraban que tenían una vida indigna. Eso, señores, eso no es casualidad. Literalmente, ellos decían que las personas que tenían una vida indigna de ser vivida, era el término, yo traté de decir en alemán cómo se decía, pero no me salió. Pero el término
traducido significaba eso. Todas aquellas personas que tuvieran una vida indigna de ser vivida. Es decir, bajo el pretexto de que habían personas con vidas indignas de ser vividas, lo que había que ver quién consideraba cuáles eran los parámetros de dignidad para vivir esa vida, eran ellos. Igual que en la ley de eutanasia, ellos son los que establecen qué cosa es una vida digna. Qué casual, qué casual. Pues en esta ley se incluían a los delincuentes, qué casual, ¿eh? A los enfermos mentales, qué casual. A los discapacitados físicos, sí, a los discapacitados físicos. Síndrome de Down, gente de deficiencias motoras, todo lo que fuese un ser humano con algún tipo de problema que según ellos pudiera producir un poquito más de problemas en la población, había que exterminarlo. Y esta ley iba dirigida a eso. Entonces, en la práctica, pues, todo lo que fueran enfermos mentales, discapacitados, disidentes políticos, y quiero dejar muy claro esto, disidentes políticos también fueron incluidos en esta ley. O sea, todo aquel... Esta ley en sus inicios no era precisamente para disidentes políticos, pero se incluyeron como parte del tratamiento. Había que deshacerse de todo lo que no fuera lo que ellos querían. Los pedófilos, los homosexuales, los haraganes. Estoy leyendo literalmente lo que aparece en la ley. Toda la gente, todos los grupos sociales que estaban incluidos en esa ley de eutanasia, ¿vale? Los haraganes, los dementes, los religiosos. Qué casual. Y los débiles, para eliminarlos de la cadena hereditaria. O sea, para que la raza aria fuera más fuerte, hay que eliminar a los débiles y dejar solo a los fuertes. Eso me suena a la ley de la selva, a la ley de la selva. Qué casual que los socialistas hablan de no dejaremos a nadie atrás, y exactamente es eso lo que hacen. No dejaremos a nadie atrás. Realmente lo que quiere decir esas palabras es: dejaremos atrás a todos los que no sean capaces de seguir al paso que vamos nosotros. Si eres enfermo, si eres un niño con problemas, si eres una persona con problemas, si eres un discapacitado, sobráis. Por eso la ley de eutanasia aprobada en España es nazi. Porque en la práctica la ley se la acaba de retirar todas las ayudas a las personas discapacitadas. Tenemos un gobierno que acusó a otros de ser nazis, de ser fascistas, pero ellos son los que tienen las prácticas fascistas. Ellos son los que se comportan como nazis y como fascistas. Fíjate que no he dicho ni quiénes son. Saque usted sus propias conclusiones. De 1939 a ojo, todo lo que estoy diciendo no es mi opinión. Son hechos, historia. Y os voy a dejar los enlaces de todas las cosas. No me estoy inventando nada. Esto no es mi criterio. Por eso aclaré desde el principio que cuando diga mi opinión personal, iba a aclarar que era mi opinión para no confundirlo con los datos. Estos son datos, ¿vale? No ideas, como dice Carlito Madrid. Un saludo, Carlito. En 1939 a 1945, hasta que finalizó la guerra, en realidad, entre 275.000 a 300.000 personas fueron asesinadas en hospitales, ¿vale? El número de víctimas se esclareció, es decir, antes se creía que eran menos, pero este número de víctimas se esclareció cuando se desclasificaron las listas de víctimas de los archivos de la antigua Alemania Oriental. Es decir, cuando se cae el campo socialista en la Alemania Oriental, estos documentos se empezaron a desclasificar, como también se han desclasificado muchísimos documentos de la antigua Unión Soviética, que no voy a tocar esos temas ahora para que no se le ponga la cabeza así, pero han estado jugando con la humanidad, pero lo que ustedes no son capaces de imaginarse.
Pero bien, ese no es el tema, volvemos a la eutanasia. Cuando se cae el muro de Berlín, en la Alemania Oriental, pues se llegan a desclasificar documentos en los que se llegó a encontrar que las víctimas ascendían de 80.000, que eran las cifras oficiales que daban los nazis cuando cae el régimen fascista y todo lo que constituyó la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese entonces, hasta la caída del muro de Berlín, se creían que estaban entre 80.000 y 75.000. Y después se resultó que eran entre 275.000 a 300.000 asesinados en hospitales, ¿vale? Así que, os repito, cuando se dice que la ley de eutanasia de España es una ley nazi, créanme, no es una ofensa. No, por lo menos estoy seguro que las personas que lo dicen no lo dicen con la finalidad de ofender a ningún socialista de nazi. Lo que están diciendo es la realidad, la verdad. Y yo quiero aclarar una cosa. Es que yo quiero pautar la diferencia, porque de la misma manera que la Iglesia Católica, mientras más arriba vayas, mientras más poder hay arriba, más podredumbre hay. Y mientras más abajo vaya, más autenticidad en la creencia hay. Eso mismo pasa también con los socialistas. Tengo la agradable experiencia de conocer personas que han creído y han apoyado el socialismo por años y son estupendas personas. Son personas muy humanistas, solo que se han creído cuentos del socialismo, se han creído la milonga del socialismo, se han creído la historia que le han contado esos de arriba, que dicen una cosa y hacen otra. Pero estas personas de las que estoy hablando, que están abajo, no tienen nada que ver. Lo que quiero decir con esto es que cuando hablo de socialistas, no estoy hablando del votante común que apoya al Partido Socialista, al PSOE o que ha apoyado a Podemos, el 99,99%. Y eso porque no quiero exagerar. Realmente es un poquito menos, pero vamos a decir el 75% de los votantes, tanto de Podemos como de los separatismos, tanto catalanes como que son socialismo también. Quiero que lo entiendan, quiero que les quede claro. Es socialismo también. Cuando ustedes lean las doctrinas de los catalanistas, lean las doctrinas de los separatistas, vascos y toda esa gente, y ustedes van a ver que es socialismo puro y duro. Sin contar que el gobierno de Cuba, de igual que ha apoyado las guerrillas en Latinoamérica, también los ha apoyado a ellos. Pero no voy a entrar en ese tema. Muchas de las personas que votan al socialismo no son así, como son estas personas que dicen una cosa y después hacen otra. Lo que hacen es aprovechar el voto popular, el engaño popular, y terminan aprobándose cosas que incluso van en contra de los que han votado a eso. Ejemplo de eso tenemos ahora lo que ha pasado con la luz. Los que decían que no iban a subir la luz, porque pobrecitos, los pobres trabajadores, las pobres gente que está desempleada, sin trabajo, pobrecitos, les acaban de subir una atrocidad, creo que es un 27% de la luz, se les ha subido acabando de caer la nevada en Madrid. Qué paradójico, ¿no? Qué socialismo más humano. Lo que sucede es que estos señores que están en las altas cúspides, socialistas, comunistas y otros istas, han hecho muy buenas migas. De la misma manera que Adolfo Hitler hizo muy buenas migas con Stalin, estos señores han hecho muy buenas migas con los globalistas. Y los globalistas persiguen exactamente lo mismo. ¿Cómo tú puedes conquistar una nación sin tirar un tiro? ¿Cómo tú la conquistas? Bueno, una de las maneras de conquistarla o de debilitarla, y eso no es una práctica de ahora, eso muchos pueblos en la antigüedad lo hacían. Una vez que invadían el lugar, lo que hacían era destruir su cultura. Destruirla. Mientras más destrozada y destruida estaba esa cultura, menos identidad tenían. Y mientras menos identidad tenían, ya le perdías el sentido de propiedad de lo tuyo, por tanto ya más
otros podían hacer con ese sitio y con esa gente lo que les diera la gana. Para tú poder tener políticas globales a nivel mundial y que todo el mundo responde a esos intereses, tú tienes que eliminar las culturas locales. Tú tienes que eliminar los gobiernos locales. Entonces, ¿quiénes son los ideales y perfectos para lograr ese objetivo? Señores, todo lo que huela a progresismo y a izquierda es lo ideal para eso. No tengo nada en contra, en lo personal, no tengo nada en contra ni siquiera de los que están dirigiendo este país, en lo personal. Pero desde el punto de vista de decidir cómo me va a afectar a mi vida, no hoy, porque quiero que entiendan que las decisiones de hoy, o lo que está ocurriendo hoy, no fue por lo que pasó ayer, sino por lo que pasó hace 1 año, 2, 3 o 5 años atrás. Es decir, desde el momento en punto, y quiero que lo entiendan, desde el momento en punto en que el año pasado se votó y se aprobó para que fueran los socialistas y la izquierda la que gobernara en España, todos aquellos que han votado a la izquierda, quiero que entiendan, y esto no es un reproche, quiero que entiendan que son los que han votado esta subida de luz, son los que han votado la ley de eutanasia, una ley nazi, y son los que han votado a todas las cosas que han pasado, pero no son las que han pasado, las que van a pasar. ¿Vale? Volvemos de nuevo a la eutanasia. Yo quería hacer un poco de historia primero, y creo que ya lo hice. Entre pitos y flautas, entre col y con lechuga, pues dije alguna cosa personal, pero siempre aclaré lo personal de los datos, ¿vale? Entonces, para concluir, primero dije que íbamos a hacer un poco de historia antes de hacer esta última parte, que es la de el sector de la población que se dedica a la profesión de Macarena Olona. Una mujer estupenda, a la cual admiro, una excelente letrada, que es una de las pocas personas que está llevando adelante la batalla en lo legal, en lo político, para hacer un dique de contención de estas políticas suicidas, homicidas y otros idas. Los abogados, en general, no digo que tengan un juramento hipocrático, pero tienen también unos, vamos a decirlo de alguna manera, una ética. La gente que estudia Derecho también tienen una ética. No es una religión, ojo, es una profesión ser abogado, como también ser médico es una profesión, no es una religión. Pero básicamente, entre las cosas a las que se compromete una persona, un jurista, es a respetar la ley, a hacer cumplir la ley, ¿vale? Entonces, en este caso particular, voy a poner una abogada que se llama Polonia Castellanos. Polonia Castellanos tiene un video en el cual le hacen una entrevista y ella denuncia públicamente los vacíos legales de esta ley. Por eso dije que más adelante iba a hablar de esos vacíos legales. No lo voy a hacer ni yo siquiera. Es decir, yo no voy a decir nada sobre esto. Es decir, voy a poner el video de Polonia Castellanos, en el cual habla de los artículos. Y os invito, y eso sí, me tomé el trabajo de hacerlo. No pude encontrar la ley, porque no ha salido en el BOE, no ha sido publicada todavía. Pero sin embargo, el proyecto de ley que se aprobó, sí que lo tengo. Y lo voy a dejar aquí en los comentarios para que descarguéis el documento. En este caso no vais a descargar el documento, sino que vais a poder acceder a un sitio donde lo tengo y lo vais a poder leer. Todo el que quiera leerlo, que lo lea. Esto no es lo que pienso ni lo que creo, ni siquiera lo que dice ella. Es lo que se discutió y lo que se aprobó. ¿Vale? Que no haya salido oficialmente en el BOE es una cosa, pero ahí está el documento. Lo dice. Así que os lo dejo ahí. Y os dejo con la entrevista que se le hace a Polonia Castellanos, en la cual ella habla detenidamente de los problemas legales que tiene esta ley. Así que sin más,
Os dejo a continuación con el video de la entrevista que le hizo Periodista Digital. Pues en las puertas del Congreso hemos vivido el clamor social. El clamor social del que habla Pedro Sánchez no está a favor de la eutanasia, está en contra de la eutanasia. Entonces había muchísima gente, había bastantes asociaciones, está prácticamente toda la agrupación colegial médica, prácticamente todos los médicos, están los juristas de reconocido prestigio, me parece que son casi 200 catedráticos, y estamos pues en los que no queremos que se nos engañe y queremos que se respeten nuestros derechos fundamentales. Entonces el clamor social del que habla Pedro Sánchez estaba ahí, pero estaba en contra de la eutanasia. Pero, como bien dices, es una ley totalmente inconstitucional, lo dicen estos catedráticos de reconocido prestigio, porque ataca a la Constitución en multitud de artículos, en el 10, en el 14, en el 15, etc. Es una ley a la que están en contra la mayoría de los médicos, o prácticamente todas las organizaciones médico-colegiales están en contra. Y lo último que nos encontrábamos hoy mismo es que la ONU está en contra de esta ley también, porque ha dicho que da 60 días a España para que rectifique en los tintes totalitarios que tiene esta ley en contra de las personas con discapacidad. Exacto. Si es que hay 5 países en todo el mundo, 5 países en todo el mundo que tengan aprobada la eutanasia. Sí, que son Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Colombia y Canadá. Entonces, es que es una mentira. Y las leyes, estas 5 leyes que hay aprobadas, es que son mucho mejores que la de España. Y aún así, en estas 5 leyes que están aprobadas en estos 5 países, se cometen multitud de tropelías. Entonces, si en países con leyes mucho más garantistas y mucho más estrictas que la española se cometen tropelías, como por ejemplo en Holanda, que los últimos datos estadísticos hablan que el 30% de personas a las que se les había suministrado la eutanasia, a las que se les había liquidado, para hablar claro, no lo habían pedido. Si eso es un país garantista y el 30% le aplican eutanasia y no lo había pedido, imagínense en España con esta ley, que es una auténtica barbaridad. Yo me he leído el artículo, me he leído la ley, me he leído todas las enmiendas, las 291 páginas, y te puedo decir que el artículo 7 habla de un término muy peligroso que es la incapacitación de hecho, o la incapacidad de hecho. ¿Y qué es eso? Pues algo que se ha inventado el gobierno. Es algo que no existe, porque la incapacitación de derecho, ya sea la tutela o la curatela, existe y tiene unas garantías, y tiene un procedimiento jurídico, y tiene un abogado, un fiscal, un juez, testigos, eso sí, pero la incapacidad de hecho que se han inventado es algo que no existe y es algo que ellos han arbitrado como un cajón desastre. Como para entendernos fue el riesgo psicológico de la madre para el aborto y meter por ahí todos los supuestos. Este es el cajón desastre y el coladero de la ley de la eutanasia. Por ejemplo, el artículo 17 dice, nos habla de muchas garantías, cuidado, nos habla también de una comisión que estudiará los casos de eutanasia. ¿Y quién está en esa comisión? Las asociaciones pro eutanasia. Así que la comisión que estudia los casos de eutanasia no da ninguna garantía. Esa comisión, a cuantos más se liquiden, más dinero ganan. O sea, ninguna garantía. Por otro lado, el artículo 17 nos dice que una persona, aunque no haya solicitado la eutanasia porque no la quiere, pero si el facultativo, algo que se pretende ampliar no solo a médicos, considera que esa persona tiene una incapacidad de hecho, sin que la haya pedido, sin que la pidan sus familiares, sin demostrar si estaba a favor, que podía estar en contra de la eutanasia, se le liquida. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, un médico, tú estás en el hospital, estás en contra de la eutanasia, tu familia se ha ido en ese momento a tomar un café, llega un doctor Montes y dice, yo creo que Polonia, yo creo que Luis está incapacitado de hecho y en este mismo momento le liquido y ya está. Se considera muerte natural, no hay autopsia y se acabó. Entonces, es que cualquiera con esta incapacidad de hecho que se han inventado como cajón desastre, es que a cualquiera nos pueden liquidar. Y lo que evidencia esta ley es lo que ya sabíamos, que este gobierno lo que pretende es recortar en pensiones, recortar en ayudas a la dependencia y además crear un negocio sucio para lucrar y enriquecer algunas asociaciones pro muerte. Y recortar la demografía, que es una gran obsesión de ellos. Es decir, para ellos somos muchas personas, sobramos. Hay muchísimas personas. Aquí sobramos todos, sobre todo los que no pensamos como ellos. Y somos los primeros. Y ellos tienen una obsesión con esto. Llama la atención que a las puertas de una pandemia, donde hay que cuidar precisamente a los más vulnerables, a esto se les ocurra una ley precisamente para quitárselos de encima.
eso evidencia que las personas no les importamos. No les importaron las personas mayores que estaban en las residencias abandonadas durante esta pandemia y no les importan ahora ni las personas con discapacidad, pero yo es que creo que no le importamos nadie. Por eso esta incapacitación, de hecho. A este gobierno no le importa a la gente, nunca le ha importado, no le importó en la pandemia, no le va a importar ahora, no le va a importar nunca. Le importa avanzar en su agenda ideológica, le importa seguir subiéndose los sueldos y le importa seguir dotando de dinero a sus chiringuitos. Ya han dotado de dinero a diversos chiringuitos, a los chiringuitos del aborto, y ahora van a dotar de dinero a los chiringuitos de la eutanasia. Pero es que además son chiringuitos que se nutren con la muerte, lo cual es todavía más asqueroso y más repugnante. Pues el Comité de Derechos para las Personas con Discapacidad ha dicho que da 60 días a España para que cambie una ley totalmente nazi en lo que respecta a las personas con discapacidad. Este gobierno pues tiene especial inquina, pues como los gobiernos totalitarios, ¿no? Contra las personas con discapacidad, contra las personas mayores, contra los más vulnerables, como bien dices tú, contra los que no lo pensamos como ellos. Y es que para que la ONU se lo diga, pues imagínense el tipo de ley que nos pretenden imponer por la puerta de atrás. A nosotros nos ha llegado una denuncia que hemos interpuesto ayer mismo por una persona a la que liquidaron, la practicaron la eutanasia y su familia estaba en contra. Entonces su familia nos decía por activa y por pasiva, han matado a mi padre. Y nosotros veíamos el informe médico y ya cuando descubrimos que era un médico del entorno de la Asociación Pre-Eutanasia, pues efectivamente todo lo que decía la familia se corroboró. Entonces, el registro debería ser todo lo contrario, de los médicos que están a favor de la eutanasia y que uno supiese a lo que se atiene si le toca a uno de esos médicos. Habéis denunciado a este médico activista pro-eutanasia al que presuntamente ha ejecutado a este paciente en el hospital de Albacete sin autorización de la familia. ¿Qué más nos puedes contar de eso? Pues la familia se pone en contacto con nosotros y nos dice que a su padre, en este caso es un señor, que le han practicado la eutanasia, que pues lo mismo, ellos se fueron en un momento y el médico salió y les dijo que había decidido acabar con la vida de su padre. Bueno, ellos le dijeron que quién es él para acabar con la vida de su padre. En el informe este médico señala que habiendo hablado con la familia se ha decidido acabar con la vida de esta persona. La familia dice que no han hablado en ningún momento con ellos, sino que este médico unilateralmente ha decidido acabar con la vida de su padre. La familia estaba en contra, no lo había pedido en ningún momento, todo lo contrario, está en contra. El padre no lo había pedido, también estaba en contra y aún así le liquidaron. Pues este ejemplo que hemos denunciado en Albacete es lo que va a pasar ahora con todos. Entonces, esto supone además... Lo que pasa es que ahora ya sería legal. Y además se les pagaría dinero. Y además a este médico seguramente se le ascendería porque no está en esta lista de médicos objetores que están a favor de salvar a los pacientes y además si este médico no lo hace en la sanidad pública, sino que lo hace yendo al domicilio o yendo a una residencia privada, encima se lleva más dinero. Cuando hablamos de una cuestión de dinero, a cuantos más se liquide, mejor. Entonces dejamos de ser personas para ser simplemente pues, el símbolo del euro o el símbolo del dólar, ¿no? ¿Me estás diciendo que ellos cobran un plus por esto? Por supuesto, se trata de una prestación, lo han revestido como una prestación a la que se va a dar dinero. Es igual que el aborto, de hecho están metidos los mismos, en el negocio de la muerte me da lo mismo del aborto que de la eutanasia, están metidos los mismos. Entonces, igual que en la sanidad pública, en muchas ocasiones los médicos, con toda lógica, se niegan a realizar abortos, se han creado chiringuitos paralelos, pues en centros que, son poco más que una habitación. Y a estos centros, a estos chiringuitos del aborto, a estos abortorios, se les da dinero por parte de nuestros impuestos. De hecho, pues un chiringuito de un abortorio puede cobrar de la sanidad pública, por los convenios que tiene para practicar abortos, alrededor de 2 millones de euros al año, para que se hagan a la idea. Entonces, lo mismo, se crearían chiringuitos pro eutanasia, donde se llevaría a la gente, muchas veces gente que no lo hubiese pedido, a lo mejor con fines económicos, que es algo que se ha visto en países donde está legalizada, y a estos centros, fuese gente o no fuese gente, en cualquier caso se les estaría dotando de un dinero, igual que pasa en los abortorios, a costa de nuestros impuestos. Luego no habrá dinero para las ayudas a la dependencia. No, da igual, o sea, el dinero se lo quedan ellos en ministerios para colocar a todos sus amigos, a sus parientes, a sus parejas, que es lo habitual en esta gente. Ahí es donde hay que ir el dinero. El dinero no tiene que ir a la investigación de enfermedades degenerativas, por ejemplo, a la investigación del ELA. No, ahí, a esos hay que directamente, es mucho más rápido y más fácil quitárselos de encima, ¿no? Bien,
Creo que el video de Polonia Castellano habla por sí solo. No creo que aquí tengo que hablar o comentar nada porque es que más claro imposible. Como dice una expresión aquí en España que me encanta, que dice que se puede decir más alto pero no más claro. Hablemos ahora de dignidad. El concepto de dignidad, en este caso, pues lo que busqué y me salió fue cualidad del que se hace valer como persona. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Y no deja que lo humillen ni lo degraden. Eso es dignidad. ¿Vale? Muerte digna. Si sumamos eso, el concepto de dignidad, con muerte digna, entonces vendría siendo algo así como enfrentar la muerte como persona, como un ser humano, comportarse con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás en el momento de la muerte, y no dejar que lo humillen o lo degraden. ¿En serio me vas a decir a mí, o le vas a decir a la gente, que utilizar la ley de eutanasia es una manera de muerte digna? O sea, ¿te duele aquí, te duele allá? No quiero frivolizar esto porque esto es muy serio. Yo no digo que hayan personas que estén pasando momentos muy dolorosos y lo que quieran es morirse. Yo eso no lo niego. Yo lo que digo es que haya alguien que quiera morirse no quiere decir que todos se quieran morir. Hay gente que ama la vida, hay gente que ama el mantenerse vivo, y si tienen un ápice de esperanza para poder seguir vivos, se quieren aferrar a eso. Ese es el motivo por el cual hay personas que pueden estar días y días en el mar y no se mueren, y llegan y logran estar porque se aferran a un palo, se aferran a lo que sea porque quieren vivir. Es mentira, la mayor parte de la gente no se quiere morir, quiere vivir. Y cuando a una persona le dicen que tiene cáncer, primero tiene que digerirlo y aquello le afecta. Y después no quiere ni siquiera ser una carga para los demás. Pero es que tú tienes que entender una cosa. ¿Quién te dijo que tú eres una carga para los demás? Si tú, cuando has estado bueno y sano, has trabajado y has aportado a la seguridad social, y has aportado al gobierno, y has aportado a todas las cosas, para que otros que están en situación mal les sean ayudados, nada más digno que en el momento en que te toque a ti pasar por esos momentos difíciles, el gobierno sea el que te apoye. Ese gobierno al cual tú le has pagado tanto durante tantos años, genere la posibilidad de que tú mueras con dignidad, no que te lleven a un suicidio, a que tú lo pidas, e incluso en el peor de los casos, a que te maten, bajo el diagnóstico de incapacidad de hecho. Un diagnóstico que, como ustedes vieron, es un invento. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque quiero que entiendan que la muerte digna es todo lo opuesto a esto. Si tú quieres morirte, hombre, mátate. Tírate de un quinto piso, lánzate en silla de ruedas, te montas en una silla de ruedas y te tiras escaleras abajo. Yo no estoy diciendo que lo hagas. Yo lo que estoy diciendo es que, hombre, no cargues sobre otro, no le eches el muerto tuyo a otro. Tú responsablemente no quieres seguir viviendo. Mira, os pongo un ejemplo. Este ejemplo sé que es duro, pero es una realidad. Ernest Hemingway, era una persona que amaba los toros. Le encantaba la cultura española. De hecho, si van a la casa de Ernest Hemingway en La Habana, van a ver que está lleno de carteles, porque el tipo le encantaba los toros. Era una persona que le encantaba vivir, que escribió el libro El viejo y el mar y otras tantas cosas. Por quien doblan las campanas y otros libros que ha escrito. Este señor, no sé si ustedes lo saben, pero él se suicidó. Sí, él se suicidó, le encantaba la cacería. Y cuando a él le diagnosticaron que tenía cáncer, ¿saben lo que hizo? Él dijo que no estaba dispuesto a pasar por esos momentos tan dolorosos. Él tomó esa decisión y dijo, mira, no estoy dispuesto a pasar por ahí. No. Él fue responsable. Él dijo, mira, yo responsablemente no estoy dispuesto a pasar por ahí. Cogió su escopeta, la cargó y se voló la cabeza. Se la puso en la boca y ¡puf! Disparó y para carajo, se acabó Hemingway. No estoy diciendo con esto que todo el mundo lo haga.
Yo lo que creo es que hay que tener más valor para vivir que para matarte. Hay que tener más valor para seguir viviendo y aguantar las cosas duras y dolorosas que nos trae la vida que para enfrentar la muerte. Pero el que quiera hacerlo está en su legítima libertad de hacerlo. Yo creo en eso, en la libertad de tú escoger. Si tú quieres suicidarte, suicídate. Pero lo que no estoy de acuerdo es en que se obligue a que el pueblo pague tu muerte y que a un grupo se llene de dinero a costa de ti, de que tú no has tomado una decisión valiente. ¿Por qué? Porque yo, de mis impuestos, tengo que pagarle a un tipo que tiene un título, que es un sicario, pero que realmente cobra, es decir, un sicario, pero cobra por matarte con una jeringuilla o con un gas. No estoy de acuerdo en que mis impuestos vayan a una persona que va a matar a una persona, bien sea en contra de su voluntad o bien sea porque lo ha pedido. Primero, el asesinato no lo apoyo, ni lo apoyaré. Y creo que en eso coincidimos todos. A nadie nos gusta el asesinato, ni el asesinato de encargo. Pero no estoy de acuerdo en que si tú quieres dejar de vivir, le eches esa carga a la gente. No. Ser responsable. Si quieres acabar con tu vida, acaba con tu vida. No, ni esperes a pasar por esa situación. Dijérala desde el principio. Si no tienes el valor para mantenerte vivo, no lo hagas. Pero si lo vas a hacer, ten el valor de seguir hasta el final. Porque si se encuentra valor para matarte, pues también deberías encontrar el valor para seguir viviendo. Con el respeto de todas aquellas personas que están pasando momentos muy dolorosos y muy difíciles. Con el respeto de todas esas personas. ¿Vale? Y lo digo con dolor aquí porque yo he pasado por momentos muy dolorosos en mi vida. Y no hablo solamente de lo de mi abuelo. Continuamos. Hay un concepto que yo busqué. Yo sé que esto que voy a decir es un poco duro, pero de hecho es que este video es duro, totalmente duro, es muy difícil, no es fácil digerirlo, pero yo quiero que se entienda que no podemos permitir que nos estén manipulando, ¿vale? Estaba seguro que tenía aquí ese concepto. Vale, de todos modos lo tengo en la mente. Sabiendo y habiendo ya casos de personas que se están matando a través de la eutanasia, yo busqué el concepto de sicario. ¿Qué cosa es un sicario? Según la RAE, es un asesino a sueldo. Persona que mata a cambio de una ganancia económica, puede ser en dinero efectivo o en especies. Y qué casualidad que estos médicos que aplican la eutanasia ganan dinero por hacerlo. Yo entiendo que un médico gana dinero por tratar de mantenerte vivo. Pero hombre, matar a una persona es lo más fácil del mundo. Se lo hace... Vamos, puedes contratar criminales para que hagan la eutanasia. Que lo van a hacer con gusto. Criminales. Hay tipos psicóticos de estos que son asesinos, ¿cómo se llama? Asesinos en serie. Pues en vez de matarlos, hombre, los puedes contratar para que hagan el trabajo bien y no les tienes que pagar. Pero coger a un tipo titulado y pagarle para que mate. En el concepto de sicario también se le conoce como pistolero, asesino a sueldo, y ahora habrá que incluir personal médico titulado
con autorización para matar. También, porque van a ser sicarios en muchos casos. Ya lo han sido. Esto no me lo estoy inventando. Polonia lo habló muy claro. Y desgraciadamente se están dando casos. Es que deja unas puertas muy abiertas, deja unos márgenes de puertas muy abiertas y muy ambiguos que permiten este tipo de cosas. Si sin existir esa ley, ya en muchas ocasiones se trataba, hay familias que por ambición desmedida y por la locura del dinero, y cuando digo la locura del dinero no es porque el dinero sea malo, sino porque las personas se creen que el dinero lo es todo y llegan a hacer cualquier cosa por dinero porque no tienen un código, no tienen nada. Hay personas que han mandado a matar a otros solo por cobrar un seguro, solo por cobrar un dinero y quitarse de medio a una persona. Entonces, no voy a entrar más en detalle sobre esta ley. Creo que con los temas que he tratado es suficiente. Y ahora os dejo este video abierto, no solo para que digan lo que piensan, que lo podéis poner aquí en la caja de comentarios, podéis decir lo que quieran, sino que os estoy invitando para que dentro de poco hacer una directa con varias personas que quiero que participen y quiero invitar para que las personas digan lo que piensan, lo que creen. Aquí, como dije, no estoy atacando a nadie, no pretendo atacar a nadie, pero solo decir las cosas como son. Así que desde el respeto he hecho este video. Me disculpo para el que no le haya gustado algo. Sé que he dicho y he tocado temas duros, dolorosos, incluso hasta para mí. Pero quiero que entiendan que la intención de este video es tocar un tema que nos atañe a todos. Es un tema que nos afecta a todos. Por eso está dirigido a todos. Ha sido un placer hacer este video. Espero verlos en breve en la directa y bendiciones, H, salud, prosperidad y espero que en breve esta ley sea quitada. Chao, un abrazo y muchas cosas buenas. Adiós.